Hola, bienvenido a esta serie de videos en donde revisaremos los aspectos más importantes de la química. Estas clases van dedicadas a todos aquellos alumnos que acaban de entrar a la carrera y se encuentran ante el inmenso mundo de la bioquímica. Antes de comenzar la clase, me gustaría agradecerles todos sus mensajes de apoyo y a aquellos que pudieron apoyarme económicamente para que el canal siga creciendo y poder llevar el conocimiento a todos. Les reitero que toda su ayuda se revertirá en financiar el canal y poder llevar el conocimiento a todas las personas. Desde mi experiencia, uno de los principales problemas al momento de querer enseñar bioquímica es que los estudiantes no poseen el abanico necesario de conocimientos para poder entenderla. Entonces, eso hace que la materia se complique mucho más de lo necesario. En esta serie de videos abarcaré los temas más importantes de química de bachillerato para que tengas la oportunidad de entender fácilmente por qué ocurren los procesos que estudiaremos en un futuro. Para concluir la introducción, me gustaría explicar qué pretendo compartir con ustedes en el curso de bioquímica. Normalmente la bibliografía se enfoca en que entiendas un sinfín de reacciones químicas y rutas metabólicas relativamente complicadas, algo que frustra a la mayoría de los estudiantes que apenas entran. Personalmente, creo y entiendo la materia como aquella que te ayuda a entender a priori cuáles son los mecanismos normales que permiten al cuerpo funcionar correctamente, y conocerlos te dará la información necesaria para detectar cortocircuitos y errores dentro de la maquinaria molecular que conducen a las enfermedades. El orden que llevaré posiblemente no se adecue al que llevan tus profesores en la carrera, pues creé esta serie siguiendo una estructura que yo considero pertinente para integrar toda la información de la manera más sencilla y resaltando los datos clínicos y bioquímicos más importantes. Puedes ver en la pantalla, esta es una presentación que te voy a dejar aquí en la descripción y precisamente dice Generalidades de Química 1. Vamos a empezar hablando de uno de los conceptos más importantes, el átomo. Este se define como la unidad mínima de la materia que conserva las propiedades químicas de un elemento. Lo puedes entender de la siguiente forma. El átomo es el fragmento más pequeño en el que puedes dividir una sustancia pura sin eliminar las características que le dan su identidad. Esto significa que cuando tú rompes un átomo en partes más pequeñas, dejarás de tener la sustancia que conserva las propiedades del elemento químico, y en cambio tendrás partículas subatómicas que no poseen una identidad química propiamente dicha. Es decir, cuando tú tienes el átomo, tú tienes un conjunto de esencialmente tres partículas subatómicas. Tenemos a los protones con carga positiva, tenemos a los electrones con carga negativa y tenemos a los neutrones que no poseen carga. Voy a mover un poquito la anotación para dejar protones con neutrones y electrones afuera, porque tenemos que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Vamos a ponerle dentro del núcleo, mientras que los electrones se encuentran alrededor orbitando sobre un lugar que se denomina nube de electrones. Muy bien, es importante recordar que este término fue acuñado en el siglo V por el filósofo griego Demócrito, quien postuló la primera hipótesis atómica en donde el átomo se entendía como la unidad más pequeña de la materia. De ahí viene su raíz etimológica, a, sin, y tomos, partes. Vamos a escribirlo, a igual a sin, y tomos, igual a partes. Demócrito tenía una idea bastante curiosa sobre el átomo. Él decía que los átomos tenían estructuras diferentes según el tipo de material. Por ejemplo, si tú hablabas del fuego, había átomos por el fuego. Aunque hoy sabemos que no funciona así, en su momento él creía que los átomos de fuego, que le pongo un color rojo, eran, por así decirlo, unas pelotitas que tenían picos y es lo que te lastimaba y hace que te quemaras. Por otra parte, decía que los átomos que eran, por ejemplo, del agua, eran bolitas que eran perfectamente circulares y no tenían fricción unas con otras, entonces por eso el fluido se comportaba como tal. Ahora bien, el átomo solamente se usa por su importancia histórica, pues en la actualidad, como ya mencionamos, se sabe que estas partículas sí se pueden dividir en partes más pequeñas, es decir, partículas subatómicas, y estas a su vez en partículas fundamentales.
Algo bien importante que tenemos que mencionar es que cada átomo se mide en angstroms, que se representa con una A y una bolita arriba. Esto significa que cada átomo mide aproximadamente 1 por 10 a la menos 10 metros. Es decir, cuando tú tienes un número entero, tú siempre escribes, bueno, no lo escribes, pero sabes que tienes un punto a la derecha, aunque no se indique. Cuando tenemos este tipo de magnitudes, significa que, déjame mover un poquito el 1, el menos 10, tú vas a recorrer el punto hacia la izquierda. Como tenemos un menos 10, vamos a recorrer el punto 10 veces. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, déjalo muevo, 9, 10. Y vuelvo a poner el punto. Entonces allí a la izquierda sería un 0.00000000001 metros. Si te fijas, es una medida bastante pequeña y si hay microscopios que más o menos pueden ya dilucidar cómo se ve el átomo, pero no hay algo que sea 100% preciso hasta la actualidad. Muy bien, ahora, ¿qué más debemos de saber del átomo? Este se encuentra compuesto de protones y neutrones. Los protones son invariables. Es decir, cada átomo siempre va a tener el mismo número de protones. Por ejemplo, si yo te hablo del átomo de carbono, yo sé que siempre que vea un núcleo que tenga 6 protones, en automático ese núcleo pertenece a un átomo de carbono. Por el contrario, si yo tengo un núcleo con 8 protones, yo sé que ese núcleo pertenece a un átomo de oxígeno. Y así me puedo ir. Lo que sí puede cambiar es el número de neutrones. Por ejemplo, cuando tú tienes el carbono con 6 protones y 6 neutrones, tú obtienes, cuando sumas los valores, un total de 12. Entonces se dice que ese es el carbono 12. En cambio, si yo quiero molestarte y quito los 6 neutrones y le pongo 7 neutrones, ahora el resultado va a ser 13. Borro este 12 de aquí. 13. Y entonces se conoce como un átomo de carbono 13. Estos diferentes átomos del mismo elemento se conocen como isótopos y es bastante importante que lo conozcas. Muy bien, acabamos de hablar de algo bien importante y es que determinamos que cuando sumamos protones y neutrones, nosotros tenemos un número que puede ser en este caso 12 o 13. A este se le conoce como número de masa y bueno, vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Debido a que los átomos son partículas increíblemente pequeñas, si quisiéramos medir su masa en gramos, nos enfrentaríamos a valores bastante pequeños, como 1.67 por 10 a la menos 24, o sea que tendríamos que recorrer el punto hacia la izquierda 24 veces. Imagínate tratar de hacer cálculos diarios con ese tipo de magnitudes. Es bastante propenso a errores y la verdad es que no es práctico. Entonces, se creó un sistema de escalas relativas, en donde yo tengo que un protón pesa aproximadamente una unidad de masa atómica y por otra parte un neutrón pesa aproximadamente también una unidad de masa atómica. Antes se escribía así como UMA, actualmente puedes borrar todo eso y solamente poner una U minúscula, y también es correcto. Ahora, los electrones también poseen masa, sin embargo, esta es bastante pequeña y suele despreciarse para este tipo de materias. Bueno, una vez que vimos eso, hay que pasar a la parte del peso atómico. Y es que, si tú observas tu tabla periódica, en la descripción también te voy a dejar para que descargues la tabla periódica, nada más que quiera cargar. Ahí está. Cuando tú observas tu tabla, puedes ver que los valores de la masa, pues no están en números enteros, como te lo acabo de decir. Por ejemplo, nitrógeno 14.007 y oxígeno 15.999. Normalmente lo que hacemos es sumar protones y neutrones y el resultado debería ser, pues, números enteros. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Resulta que tenemos que hablar de algo que se llama peso atómico. El peso atómico que aparece en tu tabla periódica se puede entender como la masa promedio de cada elemento, y para calcularlo debemos tomar en cuenta la abundancia de cada isótopo dentro de la naturaleza. Por ejemplo, vamos a hablar del cloro. El cloro es un átomo que siempre va a poseer 17 protones. Ya dijimos que los protones funcionan como una tarjeta de identificación. Si yo tengo, en este caso, 17 protones, sé que soy un átomo de cloro. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Antes de que se me olvide, la fórmula, vamos a ponerle peso atómico, es igual a la sumatoria de masa del isótopo, y ponemos una X para indicar que estamos hablando de cualquier átomo, multiplicado por la abundancia en la naturaleza. En la naturaleza. Y volvemos a escribir una X. Muy bien, y cerramos paréntesis. Ahora sí, el cloro, nosotros normalmente decimos que tiene una masa de 35.5, 35.45, depende completamente de la tabla periódica y si hayan redondeado o no. Ahora, el elemento cloro tiene dos isótopos principales, disculpa. Uno, que, bueno, siempre tienen 17 protones, pero uno tiene 18 neutrones. Esto me da lugar a un isótopo de cloro que se llama cloro 35. Por otra parte, tengo otro isótopo que igual, 17 protones, eso nunca cambia, pero va a tener 20 neutrones. Eso me da lugar a un isótopo de cloro 37. Muy bien. ¿Qué debes saber? En este caso, el cloro 35 tiene una abundancia de 75.77%. Es una X en lugar del por ciento. 0.77%. Y el cloro 37 tiene una abundancia de 24.23%. Ahora, si queremos pasarlo con la fórmula, nos quedaría lo siguiente. Cambio de color y sería peso atómico es igual a, y ya no ponemos aquí en este caso sumatoria, solamente escribimos paréntesis, y en este caso sería 35 o sea, unidades de masa atómica, multiplicando a, como ya el porcentaje lo debemos de pasar a decimal, y quedaría como .7577. Bueno, ¿sabes qué? Voy a poner aquí una X para no confundirnos. Más, por eso se pone la sumatoria, el otro isótopo que sería 37 unidades, multiplicando a .24, 23. Cerramos paréntesis y el resultado sería 26.5195, 26.5195 más 8.9651. Y ya, si queremos dejar de batallar, el resultado sería 35.4846 unidades. Este es el resultado y por eso tu tabla periódica tiene ese número para representar el peso atómico. Con todo esto en mente, es prudente preguntarnos ¿qué es un mol? Bueno, en 1971 se estableció que un mol era la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en exactamente 0.012 kilogramos de carbono 12. Y en español, como me gusta entenderlo, es que un mol significa que tienes 6.022 por 10 a la 23 cosas. Por ejemplo, si yo te digo, tengo un mol de plumones, te estoy diciendo que tengo 6.022 por 10 a la 23 plumones. Ahora, ¿estás de acuerdo que no es una magnitud que quieras estar usando diario? Realmente este valor se utiliza más que nada cuando estamos hablando de cosas muy pequeñas como átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones, etc. Entonces, para no batallar, un mol, ¿qué es? Cuando tú tienes 6.022 por 10 a la 23 cosas. Vamos a ver qué significa y por qué es importante que lo conozcas. Cuando tú hablas del mol, puedes escribir lo siguiente, y es que
Si yo escribo el símbolo químico, puedes poner la C de carbono o escribir carbono como tal, igual a un mol. Yo sé que en ese mol tengo exactamente 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y pasa algo bien curioso que descubrieron hace muchos años, y es que cuando tú tienes esa cantidad de átomos, tú puedes obtener el número de masa, pero ahora en gramos. Si te acuerdas, el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones, así que su número de masa es 12. Cuando tú tienes 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, tienes 12 gramos de carbono. Esta es una relación que debes de entender porque es bastante importante. Aquí te voy a dejar 3 ejercicios bastante simples que quiero que resuelvas y al final del video te paso el resultado. En el apartado de moléculas pasa exactamente lo mismo. Resulta que las moléculas siguen siendo combinaciones de átomos en proporciones variables. Esto significa varias cosas. Primero, seguimos utilizando escalas bastante pequeñas para medirlas, es decir, en angstroms, que es 1 por 10 a la menos 10 metros, o nanómetros, que son 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Estás de acuerdo que siguen siendo cosas bastante pequeñas? Entonces la relación que hicimos arriba con el carbono sigue siendo exactamente la misma. Por ejemplo, cuando hablamos de la molécula de glucosa, es una molécula compuesta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Aquí está la estructura, lo puedes ver, no pasa nada, pero lo importante aquí es que entiendas lo siguiente, y es que cuando tú calculas también su número de masa, en este caso la molécula pesa 180 unidades, y tú tienes un mol de esa sustancia, es decir, 6.022 por 10 a la 23 moléculas, vas a tener su número de masa, pero ahora en gramos. Ya casi para finalizar, me gustaría que entendiéramos otra vez qué significa esta X con la A y la Z. La X me representa al símbolo químico del elemento. Voy a cambiar el color con rojo. La letra A me está indicando el número de masa, que como dijimos anteriormente, se calcula sumando protones más neutrones. Finalmente tenemos la Z, que me indica el número atómico, que se calcula o es lo mismo que el número de protones. Bien, finalmente me gustaría hablar acerca de los iones. Los iones son átomos con carga, nada más. ¿Y por qué sucede que tienen carga los átomos? Vamos a ver. Los metales poseen una característica o una propiedad que se llama carácter metálico e indica qué tan fácilmente ceden electrones. Es decir, vamos a hablar del ejemplo del sodio. En el sodio tenemos un átomo que tiene su núcleo, en este caso no lo podemos ver, y tiene 1, 2 y 3 niveles de energía. Siempre en el primer nivel de energía de todos los átomos vamos a tener 1, 2 electrones. A partir del segundo ya podemos tener más electrones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el último nivel de energía, es decir, el tercero, tenemos solamente un electrón. Recuerda que todos los átomos buscan ser estables. Una manera de ser estables es que tengan completa su último nivel de energía, en este caso completando su octeto, es decir, tener 8 electrones en ese nivel. Si te fijas, para el átomo de sodio es bastante complicado lograrlo, puesto que solamente tiene un electrón y necesitaría conseguir 7. Entonces, energéticamente o termodinámicamente, como le quieras decir, le conviene más al átomo de sodio soltar ese único electrón y quedarse con los 8 electrones del segundo nivel de energía. Así teóricamente ya tiene completo su octeto. Sin embargo, algo que no te dije antes es que normalmente los átomos, cuando son neutros, tienen el mismo número de protones que de
electrones. Déjame lo escribo como acá. Entonces, al inicio, el átomo de sodio tenía 11 protones y tenía 11 electrones. Sin embargo, cuando suelta ese último electrón, ahora esto cambia y en lugar de tener 11 protones y 11 electrones, ahora tiene 11 protones y 10 electrones. Por eso normalmente al átomo de sodio lo podemos ver con una carga positiva. Te dije que los átomos con carga se conocen como iones. Cuando yo tengo un átomo con carga positiva, se denomina catión. Y algo curioso es que casi todos los metales, la mayoría del tiempo, se comportan como cationes. En contraparte tenemos el átomo de oxígeno, un átomo que posee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. En el primer nivel de energía te dije que siempre hay 2, y en el segundo nivel puedes observar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 electrones. Porque esto es importante. Resulta que en este caso el átomo le conviene más robar o conseguir esos 2 electrones en lugar de ceder los 6 electrones que tiene. Entonces lo que va a hacer este tipo de átomos y lo que hacen normalmente los no metales es robar electrones. Cuando lo hace, si recuerdas lo que te dije antes y no me canso de repetirlo, es que un átomo neutro normalmente tiene el mismo número de protones y de electrones. En este caso yo tenía 8 protones y 8 electrones. Sin embargo, para completar el octeto robé 2 electrones, entonces ahora poseo 8 protones y 10 electrones. Por eso el átomo de oxígeno, cuando consigue esos 2 electrones, tiene una carga de -2. Ahora, cuando yo tengo un átomo con carga negativa, yo lo nombro como anión. Es algo que normalmente hacen los no metales. Para concluir el video, me gustaría contar una anécdota que resalta la importancia de conocer estos conceptos. Aquí abajo te va a estar apareciendo una imagen que, bueno, hace muchos años, cuando estaba dando clases de química, al inicio no pensaba que explicar esta profundidad fuera tan importante, hasta que llegó uno de mis alumnos de un curso de regularización y me enseñó su examen. Cuando vi el examen observé la imagen y pues la verdad es que estuvo intenso porque no supe cómo reaccionar. En este ejemplo, la maestra nos indica que debes de seleccionar la opción correcta para el siguiente enunciado. Un átomo de sodio pesa 23 gramos y contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y un átomo de azufre pesa 32 gramos y contiene 6.022 átomos de azufre. Y luego te pones son ejemplos de... Ok. Lo que mi alumno me expresó en ese entonces fue que no entendía qué significaba que un átomo de sodio tuviera más átomos de sodio. Y bueno, estaba en lo correcto. Pues lo que debería decir el enunciado para ser correcto es: un mol del elemento sodio pesa 23 gramos y contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y un mol del elemento azufre pesa 32 gramos y contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y ahora sí, es un ejemplo de... y ya respondes la pregunta. A lo que quiero llegar con todo esto es que aprender las definiciones correctas y saber cómo emplearlas no es un capricho mío. Estos errores en la comprensión de las partículas y cómo se miden derivan en la formación incompleta de futuros profesionales y perpetúan la existencia del miedo y la propagación de información errónea ante materias tan interesantes como la química, y hace que los estudiantes tengan un miedo que pues, no debería de existir para la materia. Gracias.